That's one small step for man, giant leap for as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Historia universal contemporánea. La crisis económica de 1929 y trascendencia de la Segunda Guerra Mundial. Reflexionar sobre el impacto de la crisis económica del 29, la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones, así como la trascendencia de la ONU en el mundo. ¿En qué consistió la crisis económica de 1929? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis en los Estados Unidos y en Europa? ¿Qué factores influyeron para iniciar un nuevo conflicto bélico mundial? ¿Cómo cambió el mundo con la Segunda Guerra Mundial? En el programa de hoy responderemos a estas y otras preguntas. Con ello conoceremos algunos de los procesos mundiales más relevantes de la primera mitad del siglo XX. El periodo de prosperidad económica en los años 20 tuvo su primer quiebre cuando la industria de la construcción, la siderurgia y la agrícola presentaron su primer baja en exportaciones y precios hacia 1928. Para entonces, los países europeos habían comenzado a fortalecer sus mercados internos y dejaron de depender directamente de la producción y financiamiento estadounidense. Hacia 1929, el bienestar económico se terminó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que provocó la quiebra de innumerables empresas en las que miles de norteamericanos habían invertido su dinero en los últimos años. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda como una de las potencias triunfantes de este momento. Y esto hizo que tuviera un poder adquisitivo mayor sobre todo para Europa. Y es cuando a los empresarios norteamericanos y al gobierno norteamericano se le ocurre esa idea, que podemos decir genial, de que hay que lanzar el consumo de masa, que el consumo va a ser el motor de la máquina económica. La economía norteamericana no se da cuenta de nada. Por el nivel de confianza que existía entre cada uno de los sectores. Termina la guerra, desaparece ese mercado, porque ya Inglaterra, Francia, Bélgica se vuelven autónomas, recuperan su territorio y se alimentan solas. Pero todo eso hace que la extraordinaria máquina industrial y agrícola norteamericana pues produce demasiado. Se pensaba que los actores particulares iban a tener la suficiente inteligencia o capacidad o información para poder corregir los sesgos del mercado. Sin embargo, no fue así. La prosperidad de la década de los años 20 también produjo importantes avances en la ciencia. En medicina particularmente, ocurrió un hecho revolucionario al descubrirse que la penicilina servía para curar infecciones. El científico Alexander Fleming dio a conocer su descubrimiento en 1929 y con ello dio inicio la era de los antibióticos, mejorando de manera notable la esperanza de vida de las personas en casi todo el mundo. Las primeras medidas de solución que tomaron los Estados Unidos ante la recesión económica fueron retirar las inversiones del continente europeo y limitar el crédito. La máquina económica está totalmente atorada. Los bancos quebraron. Hay 12 millones de parados. La producción nacional de Estados Unidos cayó a la mitad. ¿Cómo salimos de la crisis? Tenemos que establecer una estrategia para salir de esta crisis. Fue más bien un desajuste entre tratar de mantener la alza de los precios en un control desmedido. El New Deal principalmente lo que buscaba era contener este gran problema que se tenía, sobre todo con una gran masa laboral y una gran masa de desocupación generalizada. El gobierno, los gobiernos, los estados intervengan, ¿no?, en más aspectos de la vida de sus sociedades con la finalidad de resolver los problemas sociales. Es decir, es una nueva manera por parte del Estado de entrar en la economía. En Europa, la crisis repercutió en los ámbitos social y político.
Se suscitaron revueltas sociales como resultado del descontento y se favoreció la instauración de regímenes autoritarios y dictatoriales. Estos gobiernos se valieron del nacionalismo para consolidar sus regímenes y emprendieron una política expansionista. En este contexto, el mundo quedó dividido básicamente en dos sistemas políticos: la democracia liberal, cuyo principal representante eran los Estados Unidos de América, y el totalitarismo, que estaba asociado por un lado con el socialismo soviético y por otro con el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. En el caso de Alemania, en 1933, Adolf Hitler arribó al poder prometiendo la gloria y expansión de la nación. Reactivó la industria armamentista y desafió a las potencias triunfadoras en la Primera Guerra Mundial. Para lograr sus objetivos al exterior, creó junto con Italia y Japón el eje tripartita Berlín-Roma-Tokio, basado en la expansión y repartición del mundo. Con estas naciones acordó respetar las zonas de influencia de cada una y apoyarse mutuamente para vencer a los países que se opusieran a sus objetivos. Hitler declaró su desprecio hacia los judíos y otros grupos, como las personas homosexuales y los gitanos, por considerarlos inferiores a los alemanes de raza aria. Por esta razón, comenzó a perseguirles y emitió una serie de leyes discriminatorias que les despojaron de sus derechos. Más tarde, en 1942, el gobierno alemán emprendió una campaña de exterminio sistemático de la comunidad judía. Digamos, dentro del movimiento expansionista del nacionalsocialismo figuraba también la instalación del régimen totalitario, ¿no?, que manejaba el partido nazi en los distintos lugares o zonas, países que fueran ocupados. En el caso de Alemania, que es el más representativo, es el que expone una política expansionista, el cual está basado en esta idea de volver a reconstruir un imperio alemán, que se le consideró el Tercer Reich, y la intención era generar el control de toda Europa a través de dos puntos estratégicos, que era Francia e Inglaterra. En ese sentido, los más representativos no solamente era a partir de crear una zona de control en Europa, sino también darle un frente a la Unión Soviética, que trae un modelo socialista, y los elementos fundamentales de este fascismo estaban en contra del comunismo, en contra del neoliberalismo y en contra de los judíos, por considerarlos representantes de esta clase usurera que había sido responsable de esa crisis del 29 y que había dejado devastada a toda Europa. Esto, desde luego, representa un naciente peligro en la Europa que ya estaba destruida por la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias europeas como Inglaterra y Francia dejan de ser las estrellas mundiales porque se endeudan por la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología se desarrolló al servicio de la industria bélica. El poder de las armas era cada vez más devastador. Esto fue aprovechado por los contendientes, sobre todo por Alemania, al comienzo del conflicto. Al iniciar la primera fase de la guerra, los nazis lograron penetrar fácilmente y conquistar un extenso territorio, gracias a su moderno armamento y a la estrategia militar que emplearon, conocida como la Guerra Relámpago. Esta consistió básicamente en el uso intensivo de tanques, aviación, carros de combate y artillería letal para derrotar al enemigo rápidamente. La estrategia para Alemania, y básicamente empleada por Hitler, fue a través de la geopolítica, en la que se establecía que quien controlara la zona central de Europa iba a tener el dominio de todo el mundo. Y para poder llevarlo a cabo, los militares desarrollaron primero la estrategia de la raza aria, en la cual se consideraban una raza superior que podía tener estos elementos fuertes para ser los dirigentes de este nuevo mundo. Lo que hace Alemania entonces es justificar que hay territorios con presencia alemana o presencia de esta raza aria que le corresponden de manera histórica. Y el primer paso a recuperar estos territorios es Polonia. Inglaterra y Francia le dan un apoyo a esta primera intervención,
adjudicando que pues precisamente no se había dado este apoyo por parte del Tratado de Versalles y que era como la deuda pendiente que se tenía. Se le da el apoyo también para frenar un poco el expansionismo de la Unión Soviética y de esta forma se empieza a crear la estrategia ya de avance, no solamente a Polonia, sino también a países como Luxemburgo, también se da el avance a Checoslovaquia y posteriormente pues ya se va a venir la ruptura con Francia y con Gran Bretaña, en el que ya se va a dar la expansión hasta esos territorios. Después de la invasión a Francia, a mediados de 1940, Alemania comenzó el ataque aéreo a la Gran Bretaña, la cual se defendió desesperadamente y logró rechazar a sus agresores. Después de esta derrota, el ejército nazi dio un giro repentino al conflicto al dirigir su ofensiva hacia la Unión Soviética en 1941, desconociendo el pacto de no agresión que había firmado con Stalin, líder de Rusia, 2 años atrás. El primer encuentro que se da, operación militar denominado Operación Barbarroja entre Rusia y Alemania, va a ser de manera favorable para Rusia. Porque también la Unión Soviética está en expansión, o sea, podría parecer que estamos hablando solamente del expansionismo alemán, pero también Rusia se está extendiendo por el mundo, también Japón. Entonces, bueno, Alemania tiene este pacto de no agresión con Rusia, con la Unión Soviética, para delimitar ciertas áreas de influencia. También este pacto tenía como objetivo por parte de Rusia detener un poco el expansionismo o la agresión militar de Alemania, que iba a ser inminente por este contenido anticomunista que tenía la política fascista alemana. Para 1940 Hitler va a romper el acuerdo que tiene con la Unión Soviética bajo unos argumentos. El argumento es de que Rusia está traicionando el pacto de no agresión, cuando en realidad, digamos, Rusia no había hecho ningún movimiento hasta ese momento. Digamos, Hitler argumenta, por otro lado, que se siente como la persona indicada para contener el avance del comunismo, del socialismo en Europa. Japón tenía la intención de volver a tener el control del Pacífico, iniciando primeramente con China, se vuelve a una agresión militar. Posteriormente se va a tratar de expandir algunas regiones, islas de Oceanía. La estrategia de Japón para avanzar en el Océano Pacífico fue generar operaciones militares al mismo tiempo en varios territorios. El ataque a las bases militares de Pearl Harbor fue el punto crucial para que Estados Unidos entrara de lleno en la guerra. Para contrarrestar la alianza de los países del eje, Berlín, Roma, Tokio, se conformó otro bloque denominado los Países Aliados, integrado por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay una alianza ya política, económica, formada o creada entre los países que vamos a llamar países del eje, que va a ser Italia, Alemania y Japón. Este pacto tiene, digamos, origen en 1936. Es un pacto que obliga a estos países a apoyarse incondicionalmente prácticamente en todo. Estados Unidos entra a la guerra a partir también del avance de Japón en el Pacífico y entonces se responsabiliza a Estados Unidos por tener este equipo armamentista más fuerte y sólido para frenar un poco la expansión. Si ya decimos hay una alianza entre Italia, Alemania y Japón, bueno, pues Estados Unidos se une a Inglaterra, a Francia y a la Unión Soviética ahora, porque la Unión Soviética también ahora está en contra de Alemania. Entonces crean, digamos, este bloque que va a ser el bloque aliado. Los factores trascendentales fueron la operación que se realizó en ataque de Japón a Estados Unidos en la base militar denominada Pearl Harbor en 1941. Y bueno, esta guerra se va a alargar un poco más porque Japón se resiste a rendirse y entonces Estados Unidos tomará la decisión de atacar Japón con este nuevo armamento que tuvo tiempo de preparar y de probar. Y bueno, eligieron, entre varias ciudades japonesas, eligieron estas dos, Hiroshima y Nagasaki, por sus condiciones geográficas, su número de población,
porque eran ciudades en las que se encontraban algunos elementos importantes para Japón para mantener la guerra, ¿no? Y bueno, pues Estados Unidos toma la decisión, ¿no?, en agosto del 45 de lanzar la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y los hechos que se desarrollaron en esta cambiaron las condiciones sociales, económicas y políticas del mundo. La Organización de Naciones Unidas es uno de los instrumentos, de las instituciones más importantes que tiene el mundo hoy en día. Y se funda, desgraciadamente, a raíz de algo lamentable, que es la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Naciones Unidas se divide en 3 grandes áreas y las 3 están interconectadas. Uno, desde luego, sigue siendo el trabajo en pro de la paz y seguridad internacionales, promoción y protección de los derechos humanos, de todos los derechos humanos a nivel mundial, y el impulso al desarrollo, el desarrollo entendido como la calidad de vida de las personas. Del 45 a la fecha, la organización ha evolucionado y ha cambiado, como ha ido cambiando el mundo también. Y hoy en día ese nuevo planeta cada vez más interconectado, cada vez más relacionado entre sí, y las Naciones Unidas tienen un fin común, que es ser un espacio para la resolución pacífica de conflictos. Es decir, que dos países que tuvieran una diferencia de opiniones, una diferencia comercial, una diferencia por fronteras, tuvieran un espacio neutral donde se pudieran poner de acuerdo. Acá se buscaba fines más grandes, la calidad de vida de todas las personas, la promoción de los derechos humanos y desde luego la paz y seguridad internacionales. Son problemas sin fronteras y requieren soluciones multinacionales. No, el mundo probablemente ha cambiado más en estos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial que en el resto de su historia. Los conflictos han evolucionado también después de la Segunda Guerra Mundial, de ser conflictos entre estados, a evolucionar en conflictos cada vez más internacionales. Por ende, las Naciones Unidas han tenido que irse adaptando también a esos cambios de realidad. Hoy en día, en ese sentido, tenemos un mundo en el que conviven grandes soluciones con grandes problemas. El fin de la contienda dio paso a una reflexión sobre las terribles consecuencias de los conflictos bélicos y sobre el papel de la ciencia al servicio de la industria armamentista. En este sentido, mucho se ha cuestionado, por ejemplo, sobre la pertinencia del uso de las bombas atómicas para poner fin a este conflicto. Es momento de despedir el programa, pero les invitamos a conocer lo que sucedió en el mundo en la segunda mitad del siglo XX.